Nos tardamos en la reunión de seguridad, que se trataron muchos temas importantes, pero ya vamos a informar, como todos los martes. Vamos a dedicar esta conferencia al tema de salud y en especial a informar sobre la pandemia. Vamos a darle la palabra al doctor Jorge Alcocer, va también a informar Hugo López-Gatell y Marcelo Ebrard. Entonces empezamos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Los saludo a todos ustedes con mucho gusto. Y hoy vamos a dedicar esta mañana, es martes, del Pulso de la Salud, concretándonos en lo que se informa desde hace meses en el seguimiento de la pandemia por el SARS-CoV-2. En este momento, en esta ocasión, como ya oyeron desde ayer en la noche, tenemos buenas noticias, no solo para la Ciudad de México, que es el centro de atención por razones obvias, sino en todo el país, que nos pone en evidencia que trabajando juntos, trabajando con el apoyo de la población y desde luego con los héroes de la patria, próximamente condecorados, es como se puede resolver y cómo se ha enfrentado esta situación de incertidumbre ante la visita de un virus del cual todavía no podemos conocer totalmente su accionar, y sí estamos trabajando, se ha hecho el esfuerzo en la búsqueda de medicamentos de tratamiento y no contamos con ello, pero sí contamos con el esfuerzo titánico de todo el grupo que ha enfocado, todo el grupo social y, repito, la población con su gran calidad, su gran característica en México de solidaridad y de disciplina, que ha logrado que tengamos hoy estas cifras tan importantes y tan esperadas en muchos otros países. Por eso lo vamos a dedicar todo esto pues a quien conoce en su intimidad y con toda profundidad y con toda honestidad esta epidemia, que es el doctor Hugo López-Gatell. Hugo, por favor. Con su permiso, presidente. Con mucho gusto, con su permiso, presidente, secretario, canciller, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como todos los martes del Pulso de la Salud, vamos a comentar, aprovechando el informe técnico, y destacar algunos de los elementos que caracterizan al momento epidémico que estamos teniendo. La tendencia es clara. Algunos indicadores que comentaré ahora con las diapositivas muestran que consistentemente en la mayoría del territorio está disminuyendo la cantidad de casos diarios, la cantidad de muertes muy desafortunadas, todas y cada una de ellas que se presentan, pero van en un descenso también sostenido desde hace más de 6 semanas. Asimismo, los hospitales están en un proceso de desocupación, en la medida en que la cantidad de personas enfermas que necesitan hospitalización y se ingresan diariamente es ya menor a la cantidad de personas que se recuperan, se restablecen y salen de regreso a sus casas, a sus vidas. En algunos casos, las personas que han estado hospitalizadas por periodos prolongados requieren desde luego un proceso de rehabilitación, no solamente en términos pulmonares, sino también en términos físicos, musculoesqueléticos o incluso de rehabilitación psicoemocional. Pero en su mayoría hemos conservado que la enorme mayoría, en promedio 8 de cada 10 personas, se recuperan y
salen a su domicilio cuando fueron hospitalizadas o sencillamente tuvieron una enfermedad leve. Hemos destacado también el hecho de que la realización de pruebas diagnósticas atiende a un criterio de orientación en la vigilancia epidemiológica, y en México hemos tenido una política de pruebas diagnósticas desde el inicio que está orientada a identificar tempranamente a los casos, a las personas enfermas, y también lograr que estén en aislamiento, rastrear a sus contactos. La intervención general, la que ha sido más determinante para reducir la velocidad a la que se presenta la epidemia, es la mitigación comunitaria, es este proceso de resguardo generalizado, 80 millones de personas que pasaron fuera de la vía pública, fuera de lugares públicos, y desde que terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, hace casi 80 días, 79 para ser exactos, el proceso continuó, pero ya en la regulación directa de las entidades federativas. Comento antes de ver las diapositivas un último elemento. También hemos mantenido una coordinación multisectorial y en los 3 órdenes de gobierno. Tendremos mañana, acompañaremos a algunos servidores y servidores públicos al presidente en la reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores, y uno de los temas que continuaremos tratando, como lo hemos hecho en más de 10 sesiones remotas por videoconferencia, es el tema de los semáforos de riesgo COVID y cómo estos derivan en intervenciones específicas que están bajo la responsabilidad de los gobiernos estatales y que utilizan el semáforo como un elemento indicativo de la evaluación de riesgo. Al respecto, ayer tuvimos 2 sesiones de trabajo, una específica del Consejo como en el propio Consejo, y en forma unánime se aprobó la más reciente modificación al semáforo de riesgo COVID, en forma unánime. Todo el mundo estuvo en favor, dado que la modificación es producto precisamente del trabajo de todas y todos. Y quiero destacarlo con el agradecimiento a nombre de la Secretaría de Salud. Ayer tuve la oportunidad de que el doctor Alcocer me permitió hacer este reconocimiento a las secretarias y secretarios de salud, que hicieron un trabajo muy contributivo, muy destacado en aportar ideas, aportar innovación en cómo vemos el riesgo COVID. Entonces tenemos un semáforo que es de todas y todos, es un semáforo que se aplica desde el gobierno federal, pero que representa las ideas y las contribuciones muy valiosas de todos los secretarias y secretarios de salud. Y la segunda reunión, que ocurrió de hecho un poco antes, quiero destacarla por la importancia que tiene en la colaboración multisectorial y el trabajo integrado de las perspectivas que se necesitan para entender y manejar la epidemia. La reunión fue del propio Consejo Nacional de Salud, con su equivalente en el sector de desarrollo económico, la Asociación de Secretarias y Secretarios de Desarrollo Económico de México. En la sesión participaron también la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía y los funcionarios de las instituciones nacionales de salud. Fue una reunión verdaderamente estimulante, un trabajo muy serio que hacen secretarias y secretarios tanto de salud como de desarrollo económico de los estados. Se revisaron algunos planes específicos que sirven de ejemplo, como el de Puebla. Puebla tiene un magnífico plan de desconfinamiento, de retorno responsable, como le llaman ellos, y nos sirve de modelo de lo que pueden y han hecho las entidades federativas para encontrar siempre este balance muy dinámico, muy cambiante, entre la recuperación económica y el cuidado de la salud.
Realmente un trabajo muy profesional de los estados, insisto, habló Puebla, presentó también Querétaro, el presidente de esta asociación de secretarios de desarrollo económico, que es el secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí. Todos quedamos muy estimulados de ver un trabajo concreto. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en voz de su director, el maestro Zoé Robledo, también presentó este trabajo que hemos venido haciendo, acompañándole al Instituto Mexicano del Seguro Social para regular la actividad de las empresas en términos de la seguridad sanitaria. Entonces, estos balances se van afinando prácticamente todos los días con un trabajo de colaboración, pero reiteramos lo que hemos dicho desde el inicio: el manejo científico, técnico de una epidemia requiere precisamente tener conciencia que es un fenómeno muy complejo. Está la parte directa de la salud, pero entra en conflicto con la economía en la medida en que proteger la salud en forma directa requiere confinamiento, requiere quedarnos en casa, o ha requerido, pero para reactivar la economía se requiere que las personas retornen a sus sitios de trabajo, retornen al espacio público. Para lograr hacerlo en una forma segura, tenemos que estar todo el tiempo revisando estos elementos. Y recuerdo también que algunos países del mundo han tenido ya algunos rebrotes del alcance nacional, y este es un riesgo que vamos a estar enfrentando todas las naciones del mundo por algunos años, pero hay que mantener una actitud positiva, una reflexión cuidada, racional, buena comunicación, y también ese es motivo de satisfacción como México ha logrado estos esquemas de comunicación en los 13 órdenes de gobierno, con los 3 poderes de la Unión, y también involucrando activamente a la sociedad, con quien estamos siempre muy agradecidos y agradecidas, porque el mérito de haber logrado la reducción de la velocidad de la epidemia, por lo tanto aplanar la curva, por lo tanto que no se saturen los hospitales, y por lo tanto, que es uno de los objetivos fundamentales, evitar las muertes evitables, porque se logra atender a tiempo a las personas. Vamos a ver por último las diapositivas, si son tan amables, para ver los datos. Estos los presentamos, como saben, diariamente desde hace 171 días, hoy será la 172, pero también lo presentaremos. Y en la siguiente lo que vemos es esta gráfica panorámica. Ya a estas alturas todo México sabe lo que es una curva epidémica, es una gráfica que representa la cantidad de personas enfermas por tiempo, en este caso por semana, y lo que vemos es que desde la semana 29, donde llegamos a una cantidad máxima de personas enfermas, están representados los casos confirmados en color ocre, a veces en las pantallas de televisión se ve de color gris, pero es la parte baja de las columnas, y las personas que están enfermas se les ha tomado muestra y estamos esperando los resultados del laboratorio en la zona amarilla intermedia que se ve debajo de las gráficas, de las columnas moradas. Se han estudiado 1.181.000 personas, casi 182.000, 45% resultan positivas en la semana 32 y el máximo de resultados positivos, 55%, se presentó justamente cuando teníamos los máximos de ocurrencia de casos. Lamentablemente tenemos 57.023 defunciones, pero vean ustedes cómo la semana 30, 31 y 32 cada vez hay menos casos. La epidemia sigue activa, esto que no se confunda nadie, no se ha acabado la epidemia, pero la epidemia va en descenso, va en declive, ya en una disminución sostenida. Cuando lo vemos en la siguiente gráfica, podemos ver que agregamos a los casos estimados, es decir, personas de quien todavía no se conoce el resultado del laboratorio, pero como conocemos que el 45% de ellas resultarán positivas, las añadimos ya de una vez. Recuerden siempre que es convencional en los sistemas de vigilancia epidemiológica del mundo no incluir las últimas 2 semanas, porque es un periodo de inestabilidad de los datos, en la medida en que se siguen incorporando resultados del laboratorio y la confirmación de los casos. En este momento estamos en la semana 34 desde el domingo reciente. Vean ustedes que entre la semana 31 y la 32 disminuyó 19%. Esto pudiera, justamente por la llegada de datos nuevos,
ya disminuir esa reducción, pero en general ya es muy claro que se mantiene una tendencia estable. Solo 7% de las personas que se estima enfermas tienen enfermedad activa. El tamaño real de la epidemia en este momento en México es de 37.867 casos estimados. Esa es la epidemia activa. Y la mortalidad se ha ido reduciendo desde la semana 27, ahorita estamos en la 34, en 55%, en la mitad de la velocidad de la defunción. Y veamos finalmente la ocupación hospitalaria. Esta en todo momento ha sido crucial. Uno de los objetivos fundamentales fue mantener disponibles los hospitales, como hemos dicho, para que las personas que necesiten hospitalizarse se puedan hospitalizar. Seguimos recordándole a la población que no se espere, hay suficientes camas de hospital, personal de salud, insumos, equipos para atender a las personas que pudieran tener los síntomas de COVID. No se esperen, vayan a los hospitales y eso va a ayudar a que tengamos mayor posibilidad de darles el tratamiento de recuperación, de sostén, hasta que va respondiendo su organismo y se recuperan de la inflamación pulmonar. 38% de las camas generales están ocupadas. Hemos seguido aumentando la capacidad hospitalaria, tenemos 31.748 camas. Y vean ustedes, los estados de Nuevo León, Nayarit, Coahuila y Colima son los que tienen ocupaciones arriba del 50%, todos los demás tienen más del 50% de disponibilidad. Y la última diapositiva nos muestra los datos, los números de las camas con ventilador, análogos de la terapia intensiva, donde 34% está ocupado, 66% está disponible, y lo mismo, en este caso solamente Nuevo León y Colima tienen ocupaciones arriba del 50%, todos los demás tienen desocupado más del 50%. Ese es el informe. Presidente, secretarios. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, señor subsecretario, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Bueno, informar sobre los avances en materia de cooperación internacional. De acuerdo a las instrucciones que nos ha dado el señor presidente de la República, seguimos avanzando en lo que tiene que ver con vacuna. Les informo que el día de ayer tuvimos reunión con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Participaron un total de 19 países. ¿A qué se llegó respecto a la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca? El costo por dosis va a ser entre $3 y $4. En el caso de México, como ustedes saben, la vacuna será gratuita, pero esto es lo que va a pagar o el precio en el cual se va a comprar. El acceso equitativo sin ánimo de lucro, ese es el espíritu y el compromiso, lo que explica por qué el precio es tan bajo. Y con esta medida, con este convenio, con este acuerdo, la región va a tener acceso entre 6 y 12 meses antes a la vacuna. Es decir, si no existiera este acuerdo y si no trabajamos desde ahora, tendríamos acceso hasta el fin del segundo semestre del 2021. Entonces, esas son las tres conclusiones principales. La siguiente, por favor. La posición del Gobierno de México ha sido la que señaló el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que debe haber una vacuna gratuita de acceso universal en todo el mundo. Se expresó desde la reunión que ustedes recuerdan muy bien del G20 y desde luego después en una resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que fue aprobada, de hecho la resolución mexicana con más votos en la historia, y en consecuencia nos hemos preocupado porque se resuelva desde luego el problema del acceso de México a la vacuna, pero también de toda la región de América Latina. Podríamos haber hecho un acuerdo unitario nada más, bilateral, o Argentina igual, pero se hizo para toda la región. Para concluir esta parte de la vacuna, decirles también que ayer estuvo en la llamada la Fundación Carlos Slim, estuvo presente Carlos Slim, también el director de la fundación, y en línea estuvieron los laboratorios que van a participar, para señalar
pues cuáles son los tiempos y los procesos que hay que cuidar, porque hay todo un proceso logístico muy complejo para integrar la vacuna, transportarla, luego la red de frío, los cuidados que hay que tener. Como ustedes saben, hay que mandarlo de Argentina a México, aquí se va a hacer el armado final, de México se va a hacer la distribución a todos los demás países. Es una operación muy compleja que tenemos que empezar a trabajar desde ahora. De esta fecha a la presentación de los resultados de esta fase 3 de AstraZeneca, apenas hay 2 meses. Es decir, en noviembre se estará presentando a la autoridad regulatoria los resultados y, de ser aprobada por los resultados que presente, pues inmediatamente tenemos que empezar la producción y toda la red de distribución logística. Entonces, digamos que ayer fue el día 0 para estar listo. Y mexicanos en el exterior que nos ha encomendado el presidente de la República. A esta fecha llevamos 16,932 mexicanas y mexicanos repatriados. En primer lugar destaca América Latina, que ya casi vamos a llegar a 10,500 personas. En segundo lugar, Europa, y así sucesivamente cada región del mundo, prácticamente en todas las regiones del mundo. La siguiente, por favor. Respecto a consulados en los Estados Unidos, otra prioridad que tenemos, que es nuestros connacionales en los Estados Unidos de América, todos están funcionando. La restricción mayor, y solo en caso de emergencia, lo tenemos en Phoenix por disposición de la autoridad local. Pero ustedes pueden observar en el mapa que está, por fortuna, toda la red operando normalmente con la sana distancia y las medidas que debemos tomar. Destacan en esta semana las acciones del Consulado de México en Miami, en Nueva York, que se han dedicado a implementar el sistema de pruebas con asistencia de la Secretaría de Salud de México y las autoridades en Estados Unidos para aprobar estos procesos, y el Consulado de México en Los Ángeles, que ha hecho repatriación de personas que desgraciadamente perdieron la vida en esta pandemia. Finalmente, la atención que destaca de la Ventanilla de la Salud, que hemos trabajado junto con la Secretaría de Salud, y una red de 9,800 aliados locales ya en los Estados Unidos. Hemos atendido 2,296,709 personas, de forma remota, quiere decir por llamada o vía digital, y 463,694 de forma directa, que son las que nos han pedido vía los consulados, todo tipo de, o muy distintos tipos de respaldo para acceder a servicios médicos. Se ha hecho entrega de cubrebocas, asesoría sobre derechos civiles, jornadas sabatinas de atención consular, entre otras, e ir a los lugares de trabajo. Eso es lo más destacado de esta semana. Muchas gracias por su atención. Pues este es el informe. Vamos atrás. Empezamos con Sara, porque ayer fue adelante. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, por un lado, al doctor Raptel, qué dice sobre estas acusaciones que hacen algunos integrantes de la oposición de que si hay una baja en la pandemia es porque se aplican un menor número de pruebas. Y si me permite después, presidente, otro tema. Con mucho gusto lo volvemos a explicar, lo pregunte la oposición o la no oposición o quien no tiene ninguna preferencia política. Nos parece una inquietud legítima. La gente identifica que disminuye el número de pruebas, disminuye el número de casos. Quizá lo que no se ponen a pensar es al revés. Disminuye el número de casos, disminuye el número de pruebas. En México, por eso lo mencionaba hace un rato, lo hemos dicho muchas veces, tenemos una política de pruebas claramente establecida desde el inicio.
está desde los manuales de vigilancia epidemiológica de febrero. La política ha variado solamente en la medida en que después del proceso de mayor confinamiento empezamos a hacer énfasis de nueva cuenta. Lo hicimos al inicio cuando teníamos pocos casos, lo volvemos a hacer cuando la epidemia empieza a entrar en estabilidad y control, la importancia del trabajo comunitario. En todo momento, desde que empezó la epidemia, de hecho antes de tener el primer caso, la política consiste en las personas que tengan síntomas, hay que hacerles pruebas, independientemente del momento en el que se tiene el resultado de la prueba, inmediatamente, destaco, inmediatamente, se tienen que poner en aislamiento preventivo, en resguardo. Y también inmediatamente, sin esperar al resultado del laboratorio, se tienen que estudiar a sus contactos. Esta mecánica se llama contención centrada en personas, está muy descrita en la práctica de la salud pública mundial y nacional, se hace para múltiples enfermedades infecciosas y lo hemos hecho a lo largo de toda la epidemia. Y las pruebas, por lo tanto, se hacen a partir de la identificación de personas enfermas, no a partir de la demanda voluntaria de quiero saber si tengo o no la enfermedad, aunque no tenga síntomas. En otros países han tenido políticas diferentes. Esto lo hemos presentado en algunas ocasiones en las conferencias. ¿Qué otras políticas existen? Uno, la ausencia total de lineamientos. Algunos países tienen esta condición. Otra, una política de acceso libre. El que quiera hacerse una prueba, pase a hacerse una prueba. Respetamos esa política, en algunos países se usa. También se usa en países que tienen sistemas de salud orientados por los servicios privados. En México tenemos una porción menor de nuestro sistema de salud, es los componentes privados, y han ofrecido pruebas, desde luego con un costo, a quien se la quiera hacer porque siente la necesidad de hacérsela aun cuando no tenga síntomas. Desde el punto de vista técnico y científico, la probabilidad de que una prueba salga positiva en una persona completamente asintomática es sumamente baja y por lo tanto la eficiencia que implicaría ese proceso sería muy baja también. En resumen, conforme la epidemia empieza a disminuir el número de personas enfermas, por supuesto que disminuye el número de pruebas que se hacen, porque las pruebas se hacen atendiendo a personas enfermas. Entonces, no al revés, no hay límite al número de pruebas. Tenemos todavía un abastecimiento de más de 300,000 disponibles y continuamente las mandamos a las entidades federativas. Hemos tenido ya casi 1.200.000 pruebas realizadas, son las que presentamos siempre en la primera diapositiva, y conforme se necesiten más, habrá más pruebas. Gracias. Presidente, y ayer hablaba usted aquí del caso Lozoya, decía que se presentara un video en redes sociales, en televisión. Parece que se cumplió su deseo, porque unas horas después, bueno, se difundió este video de algunos colaboradores del PAN, entre ellos Francisco Domínguez, recibiendo dinero. Preguntarle, por un lado, si usted ya sabía de este video que se subió, de hecho, un día antes en redes sociales, pero se difundió hasta ayer. ¿Y qué opina del video en sí, del contenido? Bueno, pues ayer hablamos de este tema y según la información que se tiene, que es algo raro, lo subieron clandestinamente antier, supuestamente lo subieron el domingo y nadie lo vio. Ayer en la mañana nadie sabía, al menos yo no sabía, y poco después sale el famoso video. Esto para ubicarnos, ¿no? Porque si lo hubiesen colocado, si lo hubiesen
instalado en la red el domingo, pues es muy raro que hasta el lunes se detectara. Pero en fin, es nada más para tener una idea. Desde luego que no lo había yo visto, no lo conocía. Hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la Fiscalía, si tiene cambios, pues otro se está aceptando como válido porque han habido reacciones. No sé si comentaste aquí, no fue esa tu intención, pero creo que escuché que dijiste de que Francisco Domínguez. Sí, que de hecho él ya despidió a la persona que aparece en sí. el video. Era Sí, su secretario sí, privado. pero no es el que aparece ni está el… No, su colaborador. Sí. Su secretario privado. Sí, pues ya está este video. Va a ser la Fiscalía la encargada de decir si es el que tienen en el expediente o es otro, pero sí este video que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque pues todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos. Según la declaración del señor Lozoya, parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética, que tanto se promovió, se defendió por medios de comunicación, los escritores, columnistas, intelectuales orgánicos. Todavía hace unos días, unos intelectuales muy vinculados al régimen conservador y corrupto decían que había la necesidad de construir un frente en contra de nosotros para que se regresara, palabras más, palabras menos, a los equilibrios que habían antes en el Congreso. Usaron la palabra contrapeso. Pues eso era el contrapeso. No era contrapeso, eran los pesos. Y es lo que ellos promovían en su escrito y es lo que promueven los conservadores corruptos, porque es un régimen en el que encontramos en decadencia, con una corrupción generalizada, sobre todo arriba, desde la política privatizadora. Siempre lo he dicho, es sencillo, es cosa de ir al consultar en el diccionario la palabra privatizar y la definición es convertir
lo público en privado. Pues eso fue lo que hicieron. Entonces, la reforma energética era privatizar el petróleo, la industria eléctrica. ¿Y cómo le hicieron? Pues comprando a todo el que se dejaba. Se ha difundido el video, pero no mucho, porque los medios no le están dando la importancia que tiene. No es el video de René Bejarano, ese se difundió, pero a nivel nacional e internacional. Y veo que apenas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema. Por eso, como a veces la gente no se entera, porque no todos tienen acceso al Internet, muchos se informan por televisión abierta, ahora por el 11, por el 22, el 14. ¿Por qué no buscas el video? Vamos a pasarlo aquí. Ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían, maletas. Esto no son portafolios, maletas. Entonces, recapitulando, pues lo que dije ayer, primero, que se informe al pueblo. A mí me gustaría que se considerara un asunto de Estado y que la Fiscalía informara qué declaró el señor Lozoya, conocer la denuncia completa y conocer si es el video o otro, todo lo que tiene la Fiscalía. Transparencia, primero, que el pueblo se entere. Antes no sucedía así. Solo se enteraba a la gente de lo que le convenía al régimen, a los mandamases, a los de arriba. Eso es lo que se le informaba a la gente, porque tenían control casi absoluto de los medios de información. Entonces, informar a la gente. Ahí va. Miren.
10. Son 2 condenaciones. 6, 7, 8. Sí, 8. 9. Son 12. Son 3. 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Iba a comentar, en el otro creo que no era 19, creo que era 18. Ah, es un consecutivo ahí, pero Nada más, para que lo cheques. ¿sí lo checas o sí? Sí. Entonces, ¿le pongo 19 a este? Si quieres poner 19. Ah, no, pero espérame, el otro, lo que pasa es que no son consecutivos de ustedes. O sea, yo digo un consecutivo, vamos, interno. Estos son internos, ¿sí? Pero el otro, el pasado, sí era 19. Es que la vez que no pudiste estar, Ajá. 17. Y este que yo vi, que fue esta vez que ya estuviste, tiene 19. Entonces debería ser 18. Ah, no, pero para ellos que son internos. O sea, el 18 es de otra cosa. O sea, no tiene que ver con ustedes. No son 19 entregas con ustedes. Ah, ok. Sí, no tiene nada que ver con... Sí, es como que interno. Es para llevarlos a su control. ¿Qué nos falta? ¿Es visita próxima? No sé, ahora sí no me han dicho. Es que te dije igual por ahí del jueves, pero pues bueno, había urgencia. Sí, sabes. Sí. No, está bien. Ah, perfecto. Órale, vamos, cuídense. Pues hay que ver si es el que entregaron. Y repito, lo primero es información, toda la información, transparencia. Investigar, llamar a declarar a los implicados, también no culpar a diestra y siniestra, sino hacer una investigación seria. Le tengo mucha confianza al fiscal Alejandro Hertz Manero. Lo segundo es recuperar el dinero, porque aunque se ve bastante, es apenas una mirruña de lo que se robaron. Entonces necesitamos recuperar lo más que se pueda, porque hace falta que se devuelva el dinero. Eso es lo segundo. Y lo tercero, ya lo planteé, si están involucrados los expresidentes y la gente decide de que haya una consulta, se llenan los requisitos, se solicitan firmas para que los expresidentes sean juzgados, pero eso tiene que ser, ese es mi punto de vista, con una consulta ciudadana. Tenemos que ser todos, ya dije, yo estoy por
el punto final, es decir, que se investigue, que se castigue a todos, pero que pensemos hacia adelante y que no haya venganza. Por eso lo de la consulta, porque no quiero que el conservadurismo hipócrita y corrupto señale de que yo estoy vengándome. No es muy fuerte la venganza. Y además votaría en contra si pierdo y si la gente dice que se enjuicie a los expresidentes, de todas maneras garantizar, como a todos, el derecho a la defensa y que sea un proceso apegado a la legalidad. Por eso es muy importante lo que va a hacer la Fiscalía. Es un tema emblemático, yo les diría histórico, sobre corrupción. Y sí nos importa, por eso lo trato, porque desde hace mucho fui de los primeros en señalar que el principal problema de México era la corrupción. Y esta es la prueba. Presidente, mañana usted se reúne con el gobernador de Querétaro, precisamente, cuyo exsecretario particular está ahí recibiendo estos billetes. ¿Usted va a tocar el tema con el gobernador? Él dijo ayer que no tenía nada que ver, que no tenía conocimiento. ¿Usted confía en que esto es verdad, en que no sabía el gobernador? Esta persona pues colabora con él, entiendo, desde hace años. No me corresponde a mí juzgar. Por eso está la Fiscalía, que es autónoma también, aunque ya se sabe, no está de más repetirlo. Antes el procurador dependía del presidente. Ahora la Fiscalía es autónoma. Yo llevo 6 meses sin hablar con Alejandro Gertz Manero, ni por teléfono. Hablo todos los días con el secretario de Salud, con el secretario de Relaciones Exteriores, con el subsecretario de Salud, con la secretaria de Gobernación, con el secretario de la Defensa, de Marina, nos reunimos todo el tiempo, pero la Fiscalía es un órgano autónomo, independiente, y no se puede tampoco acusar a nadie ni condenar a nadie sin las pruebas, sin que un juez declare culpable a un supuesto delincuente. ¿Mande? ¿Tendría que declarar el gobernador tratándose de un trabajador, de un empleado de él? Pues él ya ayer, por eso creo que es cierto lo del video, porque él tomó la decisión de despedir a una de las personas que aparece en este video y además expresó su decisión de informar, de dar la cara. Esto lo tienen que hacer todos. Estamos obligados a informarle al pueblo y a informarle a la autoridad.
que corresponde. Entonces, no es para hacer un juicio sumario, un linchamiento político. Hay que esperar y ver esto con mucha responsabilidad, pero sí a profundidad, porque es el tema. México no ha avanzado por la corrupción. La corrupción ha dado al traste con todo, es la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social. Por la corrupción es que existe una monstruosa desigualdad. Por la corrupción es que hay millones de pobres. Por la corrupción se desató la inseguridad, la violencia. Es una peste funesta. Hay que erradicarla, hay que desterrarla del país. Y esa es nuestra misión y ese es nuestro compromiso. Entonces, no vamos a dejar pasar nada de esto. Antes yo sostenía de que la corrupción era el principal problema. Ahora no tengo la menor duda, porque poseo más información de los contratos que firmaron, de cómo estaba migración, cómo estaban las aduanas. Siguen estando los puertos. Por eso nos tardamos, porque tuvimos una evaluación. Estamos limpiando de corrupción. Me acabo de enterar de que el puerto de Veracruz se lo concesionaron a una empresa, primero por 50 años, y 10 días después de que ganamos, esa empresa recibió otra concesión ampliándole el plazo a 50 años más. O sea, imagínense una concesión del puerto de Veracruz de un siglo. ¿Cómo es que firmaron eso? Y así está todo. Y por eso también el enojo de los que participaban en la red de componendas y de complicidades. Por eso nos atacan tanto. ¿Pero qué hacemos? Metemos la cabeza debajo de la tierra, debajo del suelo, como el avestruz. Nos echamos para atrás o vamos hacia adelante a limpiar de corrupción el país. La decisión está tomada, vamos a limpiar de corrupción.